bien. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, gente querida de YouTube o gente que nos escucha en Spotify. Estamos de nuevo aquí en nuestra tercera transmisión de nuestro programa Sumadores. Y pues bueno, para los que nos ven, se podrán dar cuenta que tenemos a otra invitada especial el día de hoy. Entonces, vamos a darle la bienvenida a las personas que nos acompañan. Como siempre, me acompaña mi compañero Tachiro Acosta. ¿Cómo estás, Tachi? ¿Cómo te Da, encuentras? bien. No lo Ahorita podemos. Ajá. sí me siento un poco agüitado porque no me pueden ver. No, no. Pero aquí ando, ¿cómo andan? Ok, es una voz que nos acompaña. Ok. Sí. Y también nos acompaña directo desde Suiza la ingeniera y maestra en bioquímica, que está haciendo su doctorado allá en Zurich, Paola Morales. ¿Cómo estás, Paola? ¿Qué tal? Todo muy bien acá. ¿Qué tal el clima por allá? Muy caliente, hace mucho calor. Bueno, quizás porque en Durango el calor es como calor seco y aquí es calor húmedo, resiento mucho la humedad, entonces es así la sensación de estar sudando y todo el día calor y esperemos que ya se componga. Muy bien, muy bien. Pues bueno, el día de hoy pues queremos platicar un poco en este caso de pues las diferencias que existen en la investigación aquí en México, porque pues bueno, tú ya hiciste un posgrado aquí en México y ahora estás haciendo un Ujú. posgrado allá en Suiza. Pues que nos platiques un poco de tu experiencia. Primero, sorpréndenos un poco con lo que has hecho. Platícanos un poco Ok. de ti y luego abordamos un poco más. A ver. Muy bien. Estudié ingeniería bioquímica en el Tecno del 2009 al 2013. Después estudié maestría en ciencias en ingeniería bioquímica, también en el Tecno, del 2014 al 2016. Y luego, en el 2016, me tomé unos 8 meses de descanso. Y en el 2017, de enero del 17 a junio del 2018, estuve dando clases en el Tecno en ingeniería bioquímica. Y luego en septiembre del 2018 vine para Suiza a estudiar el doctorado y aquí sigo. Excelente. Y bueno, ahora en tu experiencia en la maestría de bioquímica, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué proyecto desarrollaste? Y ahora en qué estás trabajando. En la maestría trabajé con una bebida fermentada conocida como kombucha, Mm, que utiliza la fermentación un hongo llamado kombucha. Y en mi caso utilizamos infusiones de hojas de encino, porque el mm, encino es un árbol presente en el estado de Durango, y el kombucha tradicional se prepara con té negro o té verde. Entonces, el proyecto de maestría buscaba utilizar el recurso propio del estado mm. y al tener acceso a las hojas de encino y poder fermentarlas con este hongo, se obtenía una bebida llamada bebida funcional que tiene ciertos beneficios a la salud conforme se va consumiendo. Entonces estábamos interesados en conocer si era posible llevar a cabo esta fermentación y luego ver si se podía llevar a cabo en 100 litros de té de hojas de encino para, digamos, que en un momento dado poder hacerlo en tipo, con miras a hacer una compañía o una forma de Mm. producción Ya mayor, en masa. pero en masa, pero sin que pierda las propiedades, o que sí, Mm, sin que perdiera las propiedades eh, cuando lo haces en menor volumen. Entonces, a eso me dediqué en la maestría. Logramos escalar el proceso hasta esos 100 litros y las características químicas se mantenían. Y después ese proyecto pues se ha seguido con otros estudiantes. Actualmente desconozco cuál sea el estatus de Estatus. ese proyecto específico, pero pues el laboratorio en el que estuve siguen enfocados en cuestiones de alimentos funcionales,
qué beneficio pueden tener a la salud, cómo aprovechar recursos del Estado para, digamos, transformarlos y que ese alimento provea de algún beneficio a la salud humana. Muy bien. Y actualmente en el doctorado estoy haciendo un proyecto del impacto que tiene la vitamina B9 y B12 en la flora intestinal. Entonces, digamos que es otro tipo de fermentación y no necesariamente pues es el alimento como tal, sino es el componente químico, digamos, específico del alimento. ¿Qué beneficio o qué impacto puede tener en los microorganismos del intestino? Y eso cómo a su vez puede beneficiar al cuerpo humano. Ok, entonces igual sigue siendo, digamos, en el ramo de estos productos funcionales, ¿no? Sí, podría Funcionales. decirse. Interesante. Y estos productos funcionales, pues digamos, bueno, dependiendo de lo que sea, pues son los beneficios que pueden traernos, ¿no? Uh-huh. Sí. Por ejemplo, en el kombucha, ese Uh-huh. ¿qué funcionalidades tendría? Del kombucha principalmente era para como desintoxicar el cuerpo, porque ciertos componentes que tiene al ser consumidos pueden ayudar a desintoxicar el cuerpo. Entonces se buscaba pues ese tipo de bebida que pudiera beneficiar en ese aspecto de como de desintoxicación. A ver, Tachi, ¿algo que quieras preguntar? ¿Qué pasó, Tachi? Creo que no nos escuchó. No. Creo que tiene fallas técnicas. Ok. Bueno. Entonces, continuemos ahorita que ve señales de vida, Tachi. De vida. No, Ok. no, A ver. ya. Ajá, Ya. ya te escuchamos. Perdón, es que es la voz. Ok. Ay, disculpen, a mí sí me llama mucho la atención, Pau, el hecho de que, por ejemplo, en la investigación que estabas haciendo acá en Durango, Uh-huh. estabas utilizando, como quien dice, lo que tenemos en casa, ¿no? Sí. Entonces, es algo muy interesante. De hecho, aquí lo estaba investigando rapidote. No me di cuenta que por eso se apagó el micrófono. Pero, ¿tú qué crees o qué otras cosas podríamos nosotros como duranguenses explotar? Porque, por ejemplo, en unas pláticas que tuvimos también hace poco, pues decían, no, pues Durango es un rancho. Entonces, de ahí no crece ni crecerá. Pero pues uno tiene la esperanza de que todavía sigue creciendo, ¿no? Sí. Tú, por ejemplo, en tu experiencia que ahora utilizaste inteligentemente y exponencialmente un material de aquí de Durango, que fue la parte del encino, Uh-huh. ¿tú qué piensas que podrías o qué podrían hacer más investigadores de Durango para hacer crecer este ranchito, para que fuera de ranchito mínimo a Uh-huh. ciudad, ¿verdad? Pero tú qué piensas o qué otros materiales se les puede sacar jugo? ¿Qué más podría ser? Por ejemplo, allí mismo en el posgrado del Tecno, en el laboratorio en el que estuve, también empezaron a trabajar con mezquite, porque pues también es parte de lo que se puede encontrar en Durango. Entonces, yo creo que sería, pues ahora sí que ver los recursos propios del Estado, como sería el encino y en este caso también el mezquite. Y, por ejemplo, el encino que se pueda pensar, pues hay que utilizar la madera, pero pues también las hojas se pueden buscar otra forma de aprovecharlas. Quizás también el mezquite, no solamente ciertas partes del mezquite, utilizarlas de cierta forma y otras de otra manera. Entonces, yo creo que sí existen muchas oportunidades, pero sería más bien ver qué es lo que se está desaprovechando en el estado, como el encino, que las hojas quizás no se estaban aprovechando de una manera, vamos a llamarla integral. Y en este caso, allí en ese laboratorio vieron ese potencial de utilizar estas hojas para hacer la infusión y luego fermentarla y luego obtener la bebida. Entonces,
igualmente, quizás cuestiones de minería, que allí mismo en el laboratorio, en uno de los laboratorios del posgrado de bioquímica también veían cómo, me parece que era así como limpiar los desechos de la minería. Entonces, yo creo que las oportunidades serían ver los recursos propios del Estado y que no se está aprovechando completamente, o los desechos de cierta producción, cómo utilizarlos o reutilizarlos para otro proceso. Sí, ahorita que mencionas eso del aprovechamiento de residuos, sí es muy importante. De hecho, en el área en la que yo estuve allá en el Tecno, en el posgrado de ambiental, hubo personas que estaban usando las astillas que eran residuo de la industria maderera para hacer un tipo de biofiltros mezclado con piedra volcánica, que también hay zonas aquí en Durango donde hay mucha piedra volcánica. Entonces se hacía una mezcla de cierta proporción de astillas de madera con una proporción de piedra volcánica y para hacer un tipo de biofiltro, para limpiar agua. Incluso también, no recuerdo muy bien, pero sí había personas que también estaban usando mucho el maguey. Ya es que igual aquí también Sí. hay producción de maguey, tal vez no tanto como en lugares como Jalisco, pero hay otras especies y igual están tratando de aprovechar todo lo que le quitan, toda la que le quitan para hacer biofiltros y cosas por el estilo. Y lo que mencionas de la mina, de la limpieza de residuos, creo que se llama fitorremediación, que es el uso de plantas que absorben ciertos minerales o ciertos contaminantes para ayudar a limpiar ciertas zonas. Entonces, creo que sí faltaría, como dices, investigar un poco más de lo que nosotros hacemos, de esos residuos, qué otro aprovechamiento le podemos dar. Sí. Entonces, sí, está bastante interesante. Sí. Yo tengo otra. Es que Dale, dale. yo soy el preguntón, ¿eh, Pau? Sí. Y yo soy también de las preguntas incómodas, pero... Ah. Pero de hecho ahorita que pues estamos platicando respecto a la parte de las investigaciones, ¿cómo un proyecto, tú ya siendo una investigadora, este, cómo se empieza a desglosar el tema de que precisamente se pueda enfocar a otros proyectos? Por ejemplo, en este caso de que hablaban de que tu proyecto también se podía desglosar a minería, o en el caso que estaba hablando Yoxan, tú cuando estás desmenuzando tu proyecto, ¿cómo le hacen los investigadores para, como quien dice, pasar ese conocimiento que dices, es que esto también puede ser para otro, y esto también puede ser para otra cosa? ¿Cómo hacen cambalacha o se lo pasan o cómo le hacen cuando dicen, esto también puede ser para otra cosa? ¿Quedan como ideas muertas o quedan como proyectos a largo plazo? Mm, Yo lo vería como proyectos a largo plazo, porque los estudiantes de maestría, incluso de doctorado, no somos capaces de abarcar todo lo que te gustaría hacer. Entonces, por ejemplo, del kombucha lo empezó una amiga mía en su maestría, lo continuó en su doctorado y luego yo empecé con esta parte de escalar el proceso. Entonces, digamos que se necesita alguien que empiece, digamos, con el proceso de estudiar si se puede fermentar el encino con el kombucha y luego ver cuáles son sus características químicas y luego ver, por ejemplo, en mi caso, si este proceso se puede escalar y se mantienen esas características que ya habían sido encontradas por alguien más. Y después se puede ver a lo mejor que si esa fermentación puede funcionar para otro tipo de hojas o de planta. Y luego ver qué diferencia hay entre uno y otro digamos, en la composición química y que si uno podría ser, entre comillas, mejor que el otro, y después quizás ver si se podría, por ejemplo, embotellar y que el tiempo de vida de anaquel, cómo va a afectar. Entonces necesitas muchas
Muchas cosas, personas sí. involucradas para que poco a poco se vaya haciendo el proyecto, pero quizás también hay ciertos puntos del proyecto en el que a alguien más se le puede ocurrir, pues vamos a Ujú. utilizar ahora esta otra planta, por ejemplo, que nos hubiéramos enfocado solamente en el encino y que después alguien dijo, pues ahora mejor vamos a utilizar el mezquite. Entonces ya tienes, digamos, dos áreas y luego van desarrollándose en conjunto y a su vez las puedes comparar. Entonces, como que es una idea general que ya se tiene a largo plazo, que requiere muchas personas para continuarla, pero al mismo tiempo en ese camino van surgiendo otras ideas, vamos a decir, paralelas, entonces requieres Ujú. más gente para que empiece la siguiente rama y así sucesivamente. Sí, pues ahora sí que un proceso por etapas, ¿no? O Sí, sea, también. desde que nace la idea y ir desarrollando para ver si es viable y todo eso. O sea, Sí. es como dices, ¿no? O sea, a veces no vemos todo lo que hay detrás del desarrollo de un producto, ¿no? O sea, Exacto. por ejemplo, cuando hacen el Gatorade, por ejemplo, no sabemos cómo inició, cómo llegaron hasta donde están ahorita, pero pues es un proceso de investigación bastante elaborado, o Sí, sea, largo. muy largo. O sea, se tiene que desarrollar a lo largo incluso de varios años. Sí. Y por ejemplo, Paula, bueno, así pregunta curiosa. Sí. No le, ahí, por ejemplo, sabemos que los investigadores a veces comparten conocimiento o están en otras áreas. Por ejemplo, acá en el Tecno, el área de investigación, pues tenías arriba los de electrónica, me imagino, Sí. ¿no? Pero no te ha tocado, ya sea que tú o ver, de que en tu investigación le resolviste otro problema de uno que estaba investigando a alguien más, de que prácticamente que le hiciste la chamba a alguien, ¿no te pasó eso? Creo que no. Más bien en lo mío se pensó en cierto punto buscar cierta colaboración precisamente con alguien de electrónica para que el reactor que utilizábamos para fermentar el encino estuviera hasta cierto punto como automatizado. Mm, Nunca llegamos a ese punto, más bien lo hacíamos como que en un cuarto a 36 grados, no tanto que el reactor por sí mismo pudiera controlar su temperatura. Entonces, en mi caso, creo que no se dio el resolverle a alguien la pregunta. Se buscó hacer más bien una colaboración que al final no se concretó porque pues ya el proyecto eh, iba a su fin, más bien mi maestría, entonces pues ya no daba tiempo para que en mi propia tesis se incluyera más cosas, pero pues sí es posible que alguien más a través de su investigación te ayude a mm, resolver ciertos problemas o ciertas incógnitas de ti mismo e incluso pues precisamente el que se publiquen diferentes artículos científicos de diferentes áreas y que tú puedas leerlos también te puede ayudar a resolver ciertas ideas o problemas de tu proyecto que alguien más ya publicó y que lo abordó de cierto modo. Entonces, a su vez, tú puedes tener como que cierta idea de, él hizo esto, ahora yo voy a modificar esto porque a lo mejor me puede ayudar a mí en la resolución de este proyecto que es parecido al de estos autores, pero yo le voy a cambiar ciertas características y ya ahí vas continuando. mm. Excelente. ¿Tienes otra pregunta, Yuxan? Porque yo sí tengo muchas. No, claro, también muchas. No, de hecho, lo que menciona Paola también es muy interesante porque es, es incluso hasta bonito cuando tu proyecto se empieza a relacionar con muchas otras áreas y empiezas a construir algo más, digamos, algo más elaborado, porque Ujú, incluso hay veces que en un proceso tú no tienes las condiciones o no tienes el equipo necesario ujú, para lograr lo que tú quieres y a veces necesitas ayuda de otras personas y es cuando empiezan las colaboraciones, ¿no? Así de que, ujú, bueno, yo quiero tener un reactor así, así, así y no lo tengo,
pero tal vez algún otro investigador o alguna otra persona que se dedique a diseño, sí me puede Ujú. ayudar, o sea, me puede ayudar a ser un reactor y es cuando incluso ese proyecto genera otro proyecto que sería el reactor, incluso de ahí pueden salir varias patentes. Alguien que diseñe un También, sí. reactor este es mi diseño y puedo venderlo y escalarlo, ¿no? Entonces Ujú. ahí es también cuando todo el conocimiento se empieza a entrelazar. Sí. A ver, Tachi, ¿qué preguntas tienes? Que no me quiero ver incómoda, pero más No, bien no, también no te para... ves. Ah, Pues, pero más bien también poniendo como que la parte ya de lo que estás haciendo en la actualidad allá en Suiza, sería un poquito una pregunta de ese estilo para saber ahorita cómo está el tema. O sea, creo que es la pregunta clave de todo esto. ¿Cuál es la diferencia entre la investigación de donde estás a cómo lo estabas haciendo acá? ¿Cuál dirías, no, pues es que sí está más chido acá o me limitan más? ¿Qué apoyo también dan? Porque creo que una de las cosas que causa conflicto aquí en México es la falta de apoyos para las ujú. investigaciones. Entonces, no sé cómo esté el tema y esa pregunta sí es la que siento yo que quisiera resolver ahorita, que me causa un vacío social. Em, pues aquí el presupuesto que hay para la investigación es así como ni siquiera puedo imaginarme esa cantidad de dinero. Son como unos 400,000 millones de pesos aquí para la investigación. Y había visto que en México son como 77,000 millones. Entonces sí, hay una Mm, diferencia muy marcada. Pero yo creo que esto pues también tiene que ver con la propia quizás economía del país y también quizás hasta cierto punto con la visión del país respecto a que la ciencia y la tecnología pueda aportar al país mejoras en diversos ámbitos. Entonces, pues en el laboratorio en el que estoy, sí se refleja esa diferencia de presupuesto porque los materiales y los reactivos químicos, siempre hay reactivos, se acaba un reactivo, se pide el reactivo y llega a las 3 semanas, 4 semanas, pero entonces nunca hay falta de reactivos. Si la persona, por ejemplo, en este proyecto que estoy haciendo, las fermentaciones las hago en volúmenes de 10 mililitros en unos frascos como de 30 mililitros y en ese momento que yo iba a empezar el proyecto no había de esos frascos, así que fue pedirse esos frascos, así como que ¿cuántos necesitas? Pues 100. Ah, pues está bien, ahí están los frascos. Entonces, sí es diferente, digamos, el presupuesto. Um, También digamos que hay como cierta libertad o cierta independencia en el trabajo de laboratorio donde el supervisor explica lo que hay que hacer, el proyecto, etcétera, y tú trabajas y obtienes tus resultados, los analizas, continúas con otros experimentos y después platicas con tu supervisor de que obtuve estos resultados, a lo mejor significa esto y podríamos hacer esta siguiente parte para corroborar lo ya obtenido y ya el supervisor te dice también su punto de vista de, no, pues me parece que mejor hay que hacer esto en lugar de esto. Entonces hay como una constante retroalimentación y sobre todo en esa retroalimentación es como si estuvieras platicando pues con un colega de vamos a decirlo, de tu mismo nivel, ujú. cuando pues ellos ya son doctores, tienen, no sé, 5 o 4 años de experiencia y tú apenas vas empezando en ese proceso de Mm, adquirir experiencia como investigador. ujú. Y sí, esa retroalimentación es mutua y es como al mismo nivel. Y eso también conlleva a que haya como mucha convivencia entre las personas del laboratorio. Entonces, al final,
todo se convierte como que en algo armonioso, que empieza con el hecho de que tienes la disponibilidad para trabajar con lo que necesites, el poder platicar con tu supervisor y el poder platicar con tus compañeros, etcétera. Entonces, al final hay más, diría yo, armonía, más cierta libertad, más presupuesto. El dinero es lo más importante, Sí. ¿verdad? Sí, bueno, sí la verdad sí es ahora sí que una de las más grandes limitantes, pero sí es muy importante lo que dices del ambiente de trabajo, ¿no? Uh-huh. Porque sí está muy padre cuando tú estás, como dices, en armonía, porque tienes la confianza de preguntarle a quien está a cargo de ti, tienes la Uh-huh. confianza de preguntarle o comentarle a tus compañeros. Y es cierto que a veces, tal vez en algunos lugares, aquí somos muy recelosos con lo que tenemos, ¿no? O Uh-huh. sea, mis reactivos y porque son míos y Sí. no me van a dar más. O que no quieren platicar así muy bien, que piensan Uh-huh. que, no sé, que hasta le vas a robar algunos datos o así. Sí. Que le vas a chapulinear el proyecto. Sí. Ándale, sí. Entonces, creo que también es muy importante eso de estar en armonía, porque eso también te ayuda a avanzar mucho Uh-huh. en una dirección correcta, en especial lo de la retroalimentación. Pues Uh-huh. bueno, yo creo que si todos tuviéramos una muy buena retroalimentación, sabríamos si estamos haciendo bien las cosas, si no nos vamos por ese lado, si nos Uh-huh. vamos por acá. Entonces sí, sí, todo eso es muy importante. Y hablando también de esas diferencias, bueno, también estuviste, aparte de estar aquí en Durango, fuiste a la Ciudad de México también, Sí. a una estancia, ¿no? Sí, Oh, estuve 1 mes y medio en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, la oh, UAMI. ok, ok. Em, Era allí la diferencia respecto al laboratorio en el Tecno es que donde yo estuve, allí en la UAMI, era una planta piloto, entonces Mm, ahí los equipos eran mucho más grandes respecto al laboratorio en el Tecno, ujú, entonces y ahí trabajaban mucho con reactores. No recuerdo qué tipo de estudios hacían, pero precisamente hice esa estancia allí porque uno de mis co-supervisores se dedicaba a cuestiones de reactores, entonces como nosotros teníamos ese plan de utilizar eh, reactores para hacer la fermentación del kombucha, entonces ujú, me mandaron allí con ese doctor para ver, digamos, la dinámica de la fermentación en el reactor y cómo si iba a haber, por ejemplo, agitación, si eso iba a afectar al crecimiento del hongo o cómo iba a mm, afectar la fermentación. Y allí el ambiente era también, me parece, un tanto armónico. Igualmente, sí había como que mm. ciertas diferencias y cierta separación a veces entre ciertos alumnos, pero en general, al final, como que se me hacía más armónico hasta cierto punto comparado con el tecno, porque también igualmente había armonía y de repente ciertas diferencias, Ujú. pero sí, también se me hace más armónico, se me hizo más armónico allá en la Ciudad de México. Mm, pero como no estuve tanto tiempo, la verdad no vi a Más ciencia allá. cierta las diferencias que pudiera haber entre el Tecno y la UAMI. Mm, pero pues yo creo que la diferencia también sería como que el espacio, porque como era planta piloto, era un espacio grandísimo nada más para ese laboratorio en específico y ya todos los demás laboratorios pues ya tenían sus otras plantas pilotos. Pero Mm, sí. muy bien, interesante. ¿Yo puedo o tú? Tú. Ya, gracias. Yo, Paula, por ejemplo, ahorita, pues analizando todo lo que hemos estado platicando, pues en esta platiquita
semi-informal, formal, porque yo soy el naco, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en tu proyecto o en general bioquímica, tengo entendido que, por ejemplo, todo se dedica a veces alimentos o simplemente pues para poder ayudar un poquito más al ser humano. No, no sé, Ujú, soy ignorante, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en tu proyecto que hablas de las vitaminas B9 y B12, ujú. que son para facilitar la parte de los microorganismos del intestino, pues yo pienso que que va a ser una investigación para un producto en el que pues pueda acelerar o simplemente que va a estar dentro del cuerpo humano. Para las investigaciones, productos o proyectos que tengan que ver con el cuerpo humano, ¿cuánto tiempo más o menos es para que den luz verde? Porque, por ejemplo, ahorita con lo del coronavirus, de las vacunas que se están haciendo, pues que tienen que pasar por varias Ujú. etapas, hasta la última etapa, después de como de 2 años, pues ya son de luz verde y pueden aplicarse a las personas. ¿Tu proyecto más o menos cuánto tardaría o qué tipo de proyectos son los que más tardan para poder darles la luz verde y que puedan trabajarse ya sobre las personas? Te digo, soy ignorante y curioso, o sea. Mm, En el caso mío, yo no estoy actualmente trabajando directamente con la persona, sino que para poder estudiar primero la microbiota intestinal utilizamos muestras fecales de diferentes donadores. Entonces, esa muestra es una representación, por así decirlo, de los microorganismos que hay en el intestino de esta persona. Entonces, al ponerle yo la vitamina B9 o la B12, ver cómo los microorganismos de esa persona responden a dichas vitaminas y cómo puede ser diferente esa respuesta comparada con otro donador. Sin embargo, ciertamente en un momento dado se podría después, mucho tiempo después, hacer estudios con personas, pero para eso se necesitan estos estudios de Mm, ver que los compuestos que están sintetizando los microorganismos, vamos a decir que no vayan a ser tóxicos para la persona, y luego eso es en un frasco primeramente, y luego llevarlo a un reactor y luego también tener estudios a lo mejor con células, estudios a lo mejor también con ratones y ver que no haya ningún tipo de toxicidad debido a los tratamientos que la persona está utilizando en su proyecto. Y después ya con todo eso que te respalde, poder ujú. presentar un proyecto hacia humanos teniendo como una garantía ética o como una propuesta ética de que, de acuerdo a los estudios anteriores y todo lo preliminar que ya se hizo, no No se se va a espera intoxicar. que haya un problema para la persona. Pero en el caso, yo creo, del coronavirus, es más rápida la situación del desarrollo de vacunas porque es una enfermedad que es muy contagiosa, entonces necesitas Ujú. una respuesta ya al momento para poder evitar todos estos contagios. Y en el caso este de las vitaminas, pues puedes seguir con muchos análisis y pues también es sabido que las vitaminas al estar presentes en los alimentos son ingeridas y tienen cierto efecto en el cuerpo humano, pero ya cuando la persona quiere, digamos, modificar ciertas concentraciones o que quiere probarlo en una píldora con esa concentración específica que ya se había visto previamente en los estudios que tenía beneficios, pues ya es más largo el proceso hasta llegar al humano. Mm. Ya, muchas gracias. Sí, tenía mucha curiosidad por esa pregunta. Tú, Yoxan, si quieres una Ok. y una para... Ok, ok. Hablando ya un poquito de otras cosas. Bueno, ya nos contaste un poco de las diferencias, de lo Ujú. que hay en la investigación aquí y allá. Eh, ¿Qué es lo que más extrañas de nuestra querida tierra mexicana ahorita que estás allá? Qué extraño. Bueno, aparte de
familia, amigos, mascotas. Extraño la comida porque pues falta ese Sazón. sabor, ese sazón exacto, sí. Que aquí es un sazón diferente, pero falta así como que la salsa picosita, que sí se pueden conseguir alimentos o salsas mexicanas, pero pues como es importado, hay que pagar un poco más por la salsa que quizás en México cuesta la mitad de lo que puede costar aquí. Entonces, y también en algunos supermercados venden chile jalapeño, pero a veces no es picoso. Entonces, Qué falta así como chiste. que el sazón, sí. Así que chiste. Sí, sí, Vaya, vaya. pero sí. Y yo creo que Pero- también el clima, que es, bueno, en Durango específicamente que el calor es seco mm, y no hay que estar lidiando con la humedad. ok, ok. Pero ¿qué tal la cerveza? Ah, muy bueno todo. Hay Unas una por gran otras. variedad de cervezas y fácilmente se consiguen cervezas en los supermercados y por lo general las venden de latas de medio litro. Entonces Ándale. ya consigues tus latas de cerveza. Venden, eh, bueno, a mí me llamó la atención la primera vez que vi latas de medio litro de Guinness ahí Mm, en el supermercado, porque pues así en Durango, que yo recuerdo, pues en casi no hay. ciertos restaurantes es donde puedes obtenerla, pero así como que comprarla, que vas al supermercado y compres la botella o la lata, pues creo que Casi no. no. Bueno, unas por otras, ¿verdad? Y por ejemplo, allá el cotorreo, ¿cómo está? O sea, es chido, o sea, bailan y esas cosas. Pero, o sea, tomando el tema de la cheve, de la cerveza, allá cómo se divierten, o no se divierten en el área en la que estás, porque pues son puros nerds, No, o sí, sí. Sí, mm, bueno, en el laboratorio, hablando de esta armonía que hay, em, hacemos, bueno, el jefe de laboratorio organiza, le llaman actividad de verano y actividad de invierno, pero como ahora con lo del coronavirus no hubo esas actividades para este semestre, entonces estas actividades pues vamos todos los integrantes del laboratorio y aquí en Suiza les gusta eso del senderismo, que es ir a un lugar específico a las afueras de la ciudad o incluso en otra ciudad y caminar así por, digamos, tipo escalar el El cerro. monte. Entonces hay caminos específicos, entonces ya vas ahí caminando y ves el paisaje, luego llegas hasta cierto punto, digamos, de la montaña y ahí hay restaurantes y ahí comes y se mantiene ahí la plática y pues en invierno hay nieve, la única diferencia, por así decirlo. Eh, pero también hacemos actividades, digamos, nosotros como estudiantes de que, no, pues vamos a este bar y ahí nos estamos, por ejemplo, los viernes, no sé, unas 2, 3 horas, o después, en otra ocasión, que vamos a cenar a tal lugar. Pero pues en general, así en el laboratorio sí tenemos así como que actividades de recreación. Carnita asada, ¿no hacen? Carnitas, no, aquí no hay Que te ve carnitas asadas. llorando. Bueno, no, sí hacen, pero es no así hay carnitas como, asadas. es como Queso asado. queso asado. No, con salchichas, así de Oh, esas de los tipo, alemanes. ajá, tipo alemana y ciertos pedazos de carne, sí, o sea, se hacen su barbecue, pero Oh, así tipo carnita asada, Durango, norte de México, pues no, es muy diferente. Pero pues sí, sí hay sus barbecues con su carne, las salchichas, vegetales, queso. mm, pero sí, y sí, eh, pues hay diferentes bares y antros y etcétera. Y sí se ve que la gente le gusta salir en general, pero pues yo
con ahí mis compañeros de laboratorio, pues vamos a bares principalmente. Es O que hemos ido. son ñoños, ¿verdad? Sí. Yo hacía ese comentario precisamente para disruptir un poco la idea de que los nerds no se divierten y nomás están en un No, sí. solo. Y yo la verdad pues defiendo mucho el estandarte de nerd, porque pues es lo que me ha dado. Y sí quería comentar esa parte, o sea, o escucharlo de alguien más que pues ya inclusive, y disruptir esa idea precisa de que no, pues es que nomás se la pasan estudiando. No, pues No, ocupamos líquido vital, o sea, también. necesitamos distraernos con esos sagradas bebidas nórdicas. Pero de hecho, quisiera hacerle también esta pregunta. Ahorita tú como mujer investigadora en un ámbito que prácticamente fue machista durante mucho Mm. tiempo, que nada más los hombres se dedicaban a ser científicos. ¿Cómo ha sido tu experiencia desde acá que estuviste en el Tecno hasta allá en Suiza? ¿Cómo ha sido esto de que ya eres mujer empoderada, fuerte, investigadora, que está luchando contra, pues esa parte realmente de que nomás los hombres se dedican a esto? Porque por aquí Mm. aquí en México, pues no, ¿verdad? Entonces Mm. es muy difícil ver a una mujer investigadora y si la ves, pues anda en su rollo. Sí. Pero tú ahorita que ya estás en esta parte de que, órale, vamos a darle con todo, vamos a investigar, soy mujer, no importa lo que digan, esta parte del poder femenino, ¿cómo lo has sentido toda esta experiencia de tú ser investigadora? Y sobre todo también de que las mismas personas a lo mejor digan, es mujer, no debe de estar estudiando matemáticas o cosas así, ¿no? Porque, pues sí ha tocado de mis amigas que, por ejemplo, están en matemáticas o que se fueron a estudiar fuera en un área de ingeniería, que sí las han tachado. Para ti, ¿cómo ha sido toda esta experiencia siendo mujer en un área que tal vez por años solamente fue de hombres y que ahorita tú vienes así como que con todo? O sea, que te los... Bueno, tú dime. Pues yo la verdad considero que nunca he tenido o nunca he vivido este tipo de discriminación. Yo creo que también tiene que ver el área específica de bioquímica, porque cuando estudiaba la ingeniería siempre fuimos más mujeres que hombres. Entonces, como que, ah, no sé, siento yo que nunca hubo esa discriminación, o si la hubo, no se No se notó. resintió, porque si éramos 40 en el grupo, éramos 30 mujeres y 10 hombres. Y en la maestría pasó también lo mismo, siempre fuimos más mujeres que hombres. ¿Cuántas seríamos? No sé, yo creo que 8 mujeres y 2 hombres. Mm. Acá en el doctorado también somos más mujeres que hombres. Entonces, quizás en esta área de biología, Mm. alimentos, bioquímica, biotecnología, enfocada a cierta área, como que las mujeres han ido labrando el camino y Ujú. siempre ha habido más mujeres en esa área y no ha habido esa discriminación por querer avanzar en ese ámbito. Entonces, en mi caso nunca he vivido alguna discriminación. Eh, También creo que nunca vi ningún tipo de discriminación en mi área. Y pues yo creo que actualmente se ve quizás discriminación en otras áreas y por lo mismo en el área en el que uno está sigue trabajando para que no haya discriminación en esa área y de cierta forma también ayudar a que no siga existiendo la discriminación en las otras áreas. Así que afortunadamente puedo decir que por el momento todo está bien aquí. Excelente. eh, y esperemos que Que así se siga. pueda, que siga así y que se pueda replicar en otras áreas para que haya siempre esa igualdad y esa complementariedad al final. Sí. Murió el patriarcado, murió. De Ya. hecho, de hecho, creo que ya tal vez en ciertos lugares de Europa hay más mujeres investigadoras, ¿no? Que incluso aquí en México. Bueno, dependiendo del Podría país. ser.
Porque, por ejemplo, creo que he leído un artículo de Rusia, donde ahí la mayor cantidad de personas que tienen estudios Ujú, de universidad y posgrado son mujeres, ujú. pero son países donde su población, la gran mayoría también son mujeres. Son mujeres. Entonces, Ujú. hay mucha competitividad, Sí, también. competitividad entre ellas, ¿no? Entonces, bueno, creo que también depende mucho del país. Ujú. Y hablando un poco de eso, allá cómo son los estudiantes o cómo te ha tocado ver a las personas eh, que realicen su investigación, porque muchas veces las personas tienen la idea de que los mexicanos somos muy flojos o tiramos mucha hueva o nos vale, cosas por el estilo. Tú que Ujú. ya has visto a Yo gente sí. de... Bueno, el Tachi sí va. Este, pero ya que has visto, pues, bueno, porque me imagino que allá Ujú. en el posgrado, pues no solo hay gente de México, de Zurich, hay gente de otros países también. Ujú. ¿Cómo has visto que se desarrollan o si realmente es lo mismo o cómo son? ¿O son más ñoños o son más matados o son más desmadrosos? ¿Qué O onda? son más hermosos. Bueno, también depende del país, ¿verdad? Pero... Yo los veo como personas 100% enfocadas en lo suyo, que siempre están leyendo y pensando cómo es que todo esto tiene un impacto hacia diversas áreas o estos simplemente para el proyecto, estos resultados que significan para mí y cómo puedo ahora conectar estos resultados con la siguiente parte del experimento. Y por ejemplo, como estudiantes de doctorado, en ocasiones se nos asignan estudiantes de maestría o de licenciatura para que hagan sus tesis con nosotros. Entonces, esos estudiantes también se ve que cuando les platicas, este va a ser tu proyecto, dichos estudiantes hacen su investigación y luego cuando ya van a empezar a trabajar Ujú. con nosotros, empiezan todas las preguntas de, y bueno, yo leí esto, entonces significa esto y esto para el proyecto, o este resultado que obtuvimos, yo leí que se debía a esto, esto y esto. Entonces, yo creo que esto también tiene que ver con la formación Ujú. académica como tal de la propia sociedad, donde eh, van informándose y a su vez esa información y esa teoría la transforman en algo aplicado o eso que saben con lo que están viendo, por ejemplo, en el proyecto, hacen esa Mm, relación directa de yo vi esto en X libro, ujú. yo estoy obteniendo esto en mi proyecto, a lo mejor hay esta relación. Mm. Entonces, yo creo que las personas aquí son mucho Bueno, más dedicadas para leer, investigar, aprender y hacer sus conexiones directas entre una cosa mm, con la otra. o sea, tal cual un investigador, pues. Sí, 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 sí. Porque sí es cierto eso. Muchas veces aquí sí me he topado, bueno, nosotros que hemos sido docentes, sí nos hemos topado a veces que la misma gente se limita o se pone los límites Ujú, de que ya encontré esto y aquí me quedo. O sea, ujú, no como que, a ver, encontré esto, ¿cómo lo puedo relacionar con esta otra cosa? ujú, ¿Cómo puedo verlo aquí? ¿Cómo relacionarlo con esto y esto? O sea, muchas veces nos enfocamos al esfuerzo mínimo, pues. O sea, ujú, eso sí es a veces una realidad, como que ese conformismo a veces nos limita. Entonces, como dices, o sea, esto de la investigación es de nunca acabar. O sea, ujú, encuentras algo y si indagas en eso te puede llevar a mil ujú, cosas ujú, diferentes. O sea, es una cadenita que nunca acaba. Y ujú, muchas veces esas cadenitas te pueden ayudar a desarrollar algo más, algo mucho más de más impacto, ujú. que si solo te limitas a algo. Entonces, Sí. creo que sí,
creo que es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Por lo menos Sí. aquí. Pues es más o menos lo que platicábamos el otro día, ¿no, hermano? Por ejemplo, ahorita compartiéndolo con todos y con Paula, de que estas nuevas generaciones vienen con un ideal de todo facilito, peladito en la boca, ¿no? O sea, de que todo me hace mi mamá y todo este rollo. Ahora, como tú dijiste que hemos tenido la oportunidad de estarle dando clases a personas ahorita de 15 a 22 años, en mi caso hasta más chiquititos de kinder, y te das cuenta de que vienen así con esa chispa que uno tal vez tenía de curiosidad de decir, ah, ¿cómo funciona el mundo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y a estos pequeñines o a estas nuevas generaciones se las apagaron. O sea, es así y ya no preguntes, ya no digas nada. Sí, sí siento que tal vez por ahí, tal vez debamos empezar Ujú. tanto por la familia. O sea, ahorita, pues platicando así entre compas, tal vez sí, sí es algo muy, muy real y preocupante lo que está sucediendo en México con las nuevas generaciones, porque, pues no, o sea, por eso, no por nada les dicen las generaciones de cristal. Mm. Hacen, no, no quiero decir una mala palabra ahorita, pero la hacen de emoción, pero la hacen a lo menso, o sea, no tienen un sustento en el cual hacer este proceso y solamente se limitan al conformismo, como decía Yoxan. Es un comentario que me quería compartir porque pues Ujú. sí está muy triste, realmente sí, sí te da para abajo. Sí. Pero bueno, en fin. Pues bueno, yo por mi parte sería todo. No sé si quieres compartirnos algo más, Paula. Mm, Pues que si tienen el interés de estudiar un posgrado, busquen las diferentes opciones y pues saber que es posible estudiar en buenas universidades en México, en buenas universidades en el extranjero, pero al final es una búsqueda de pues tu propia realización personal, el saber que vas a hacer algo que te gusta y que te va a enriquecer y que a su vez también quizás puedas dar algo benéfico a la sociedad a Ujú. partir de lo que hagas. Eso sí, es muy importante mencionar, no le estamos haciendo el feo a ninguna Universidad de México, No, porque en México tenemos muy buenos investigadores también. O sí. sea, pero sí es cierto que, como bien me decía algún maestro en la universidad, los maestros no tienen toda la verdad. Entonces, Ujú, no te quedes nada más con lo que te diga el maestro, no te quedes nada más con lo que ujú, te diga el investigador, sino que tú también agarres y te pongas a investigar. O sea, si ujú, realmente te interesa hacer algo bueno o hacer algo bien, como tú dices, por la sociedad y así, no te limites nada más a lo que te digan, sino siempre mantener esa curiosidad viva y siempre estar buscando ujú. la respuesta por uno mismo. No decir de que, ah, pues es que fulanito de tal me dijo que así era y así funciona, ¿no? Entonces, eh, pues como tú dices, o sea, si realmente les nace esto de la investigación, ya sea en Ujú. México o el extranjero, pueden desarrollar algo muy bueno. Sí. Y eso sí, tal vez aquí en México sí hay ciertas limitaciones con lo del presupuesto, pero eso Ujú. también es una ventaja porque nos ayuda a ser más creativos con lo que Sí, tenemos. también. Esa es una gran diferencia. Entonces, yo sí creo que los mexicanos sí somos mucho más creativos porque Sí. con lo que tenemos que hacerlo Se hacen jalar. muchas cosas, sí. Las mexicanadas, sí es cierto, sí es cierto. Ajá, entonces, eso sí lo reconozco a todos los investigadores mexicanos. Somos muy creativos porque no tenemos que hacer milagros con lo que nos den. Sí. Tachi, ¿alguna otra pregunta? Realmente, sí, bueno, tenía muchas, pero se me hace que se nos está acabando el tiempo. Pero a mí me gustaría preguntarte, Paula, ¿cuál sería el enfoque de todo investigador? O sea, ¿cuál es el objetivo de volverte investigador? Y eso sí me gustaría que Ujú, lo compartiera así una persona como tú que ha estado tanto en México como ya en el extranjero, porque al igual que muchas personas me han preguntado, o sea, de mis chiquillos de 15 años,
Ujú, de que, oye, pues, ¿para qué sirve investigar? O sea, ¿cuál es, como quien dice, el objetivo de un investigador? O sea, ujú. ¿realmente tiene un compromiso para la sociedad? ¿Lo hace por el puro ego de ser doctora, profesora Paola? O sea, ¿qué sería para ti realmente el objetivo de un investigador? Para mí sería precisamente el regresar algo a la sociedad en el sentido ya sea de un producto o de un conocimiento que permita quizás ese conocimiento desarrollar ahora sí el producto, pero por parte de otro investigador. Entonces, es el compartir con la sociedad para formar una red de conocimiento que permita buscar soluciones en conjunto a diferentes problemas. Y, por ejemplo, con mi proyecto, el, quizás el ver que diferentes dosis o la presencia o ausencia de vitamina B9 y B12 tienen cierto impacto a la salud y eso quizás podría servirle a otro área donde digan, es que ya se ha visto que esta investigación referente a vitaminas tiene este impacto, entonces si lo vemos quizás para determinada etapa de la vida del ser humano necesitamos proveer de estas vitaminas para que haya un mejor desarrollo. Entonces, al final, para mí, creo yo que la investigación se trata de aportar a la sociedad, crear esa red de conocimiento compartido y mejorar quizás poco a poco la misma sociedad. Prácticamente te conviertes en un servidor, o sea, pones la Sí, al ciencia al final. servicio. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Pues bueno, pues queremos agradecerte por tu tiempo, por compartirnos tus experiencias y pues Gracias. bueno, esperamos que en un futuro podamos hacer otra, otra pequeña videoconferencia donde podamos platicar Claro, un poco más o debatir algunos otros temas y claro que tal sí. vez profundizar un poco más, ¿verdad? Sí. ¿Sabes cuál estaría bueno? Por ejemplo, un debate entre si estamos a favor de... Es un tema muy polémico, de la experimentación, si es necesaria la experimentación de los Mm, proyectos en animales o no. ujú. Por ejemplo, ahorita creo que sí lo mencionamos. Y eso estaría chido, ¿eh? Estaría chido, no sé si te gustaría, Paula, pero estaría padre o que más a futuro pues nos siguieras platicando y compartiendo Ujú. cómo va tu proyecto para estar así como que un poquito siempre actualizados. No sé qué te parezca Claro. la idea. Sí, me parece bien, entonces nos vamos poniendo de acuerdo con el paso del tiempo. Claro que sí. Entonces, las puertas siguen abiertas para seguir platicando otro día. Claro, gracias. Muy bien, ¿no? Pues entonces nos despedimos y pues esperamos que les haya gustado a todos. Me despido de ustedes y pues seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No, de nada.